Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. La explosión fue cosa de un solo hombre. La Gestapo no sabía nada. Ni se lo esperaba ni habían detectado la bomba. Fue un fallo espectacular. Hasta para la Gestapo, la niña de los ojos del Führer, recuperarse de ese desastre no sería fácil. La Gestapo no supo reaccionar, pero sin saberlo habían tenido suerte. En uno de los controles fronterizos rutinarios, ese mismo día, habían encontrado a un hombre intentando pasar a Suiza. Para su sorpresa y alivio, tenían al asesino, Georg Elser, ya en custodia. Heinrich Müller llevó él mismo a cabo el interrogatorio. Estaba decidido a redimir la fama de la Gestapo y a vengarse de Elser. Müller tenía los labios apretados y una expresión malévola en sus pequeños ojos. Luego dijo muy suavemente, con mucho énfasis: nunca he tenido a un hombre delante que no cediera al final. Si le hubieran dado a Elser algo de la medicina que le di yo antes, nunca habría intentado esto. Ese era Müller, el pequeño detective de la policía de Múnich, que ahora tenía prácticamente poder ilimitado. Müller sometió a Elser a un interrogatorio intensivo, el eufemismo de la Gestapo para definir la tortura. Además, detuvieron a toda su familia y la tuvieron cautiva durante semanas. Detención de allegados lo llamaban. Fue el mayor logro de la Gestapo. Nadie sabía a dónde iban esos desgraciados. No les permitían enviar a sus amigos ningún signo de que todavía seguían vivos. Ni ellos mismos tenían idea de dónde les tenían presos. Difundieron el rumor aposta de que todos los allegados de los traidores eran ejecutados. Sabían muy bien el pánico colectivo que eso podía crear entre los que tenían ideas contrarias al régimen. Al final, sin embargo, la Gestapo aceptó que Elser había actuado en solitario. No fue ejecutado, por si podía ser útil en el futuro. En cambio, le enviaron al campo de concentración de Sachsenhausen y luego le transfirieron a Dachau. La rápida resolución del atentado de la bodega de cerveza ayudó en cierto modo a restaurar la fama de la Gestapo, aunque lo que sí dejó claro era que Müller, Heydrich y Himmler se habían hecho indispensables. Juntos tenían la red de seguridad alemana agarrada con puño de acero y sin sus habilidades los planes de Hitler habrían estado en peligro. Porque mientras el Reich se expandía por Europa, también lo hacía la Gestapo, desempeñando un papel primordial no solo en la supresión de la oposición, sino en la implementación del sueño de Hitler, la eliminación de los judíos. El plan transcurría sin problemas por toda Alemania. El Intersturmführer de las SS, Kurt Liska, que había tenido mucho éxito ocupándose de los temas judíos en la Gestapo de Berlín, había continuado sus tareas en Colonia. Enseguida había llenado las celdas de sospechosos de la oposición y empezó a trabajar en un plan para deportar a todos los judíos de la ciudad, unas 12.000 personas. Pero antes de que pudiera terminar su trabajo, le asignaron un nuevo puesto. Después de demostrar su eficacia, le preseleccionaron para un puesto de administrador de combate. Ellos eran los jefes de la Gestapo en los países ocupados. Su trabajo era llevar métodos de la Gestapo probados y demostrados para suprimir la resistencia en el extranjero. A Liska le dieron París. Se instaló enseguida en las espléndidas oficinas de la Rue des Sosailles, un nombre infame en la historia parisina. Igual que hizo en Colonia, convirtió la Gestapo en una organización del miedo. Allí había menos soplones dispuestos que en casa, así que Liska se enfrentaba a todo un reto. En Francia había una resistencia creciente y bien organizada. Sus ataques eran cuidadosamente escogidos y sus éxitos, junto con su propaganda, mantenían vivo el orgullo francés y a la Gestapo muy ocupada.
A pesar de los intentos de Lischka por mantener la moral alta, París no era un destino fácil. Algunos de los problemas de Lischka llegaban de los compatriotas alemanes que se oponían al gobierno y se habían ido al extranjero para intentar hacer algo al respecto. Entre ellos, Peter Gingol. Era algo importante y simbólico. Por nuestra actividad, los franceses se dieron cuenta de que no todos los alemanes eran nazis, ni fascistas, que había otro tipo de alemanes también. Gingol cambió su aspecto y asumió una nueva identidad. Con el nombre de Pierre Gambert, él y su mujer se unieron a la lucha contra los nazis cerca de Dijon. Su tarea era distribuir panfletos dirigidos al ejército alemán, una actividad de alto riesgo que no duró mucho. Un francés me detuvo e inmediatamente me entregaron a la Gestapo. Gingol sabía que la Gestapo le torturaría para averiguarlo todo sobre su organización, pero estaba preparado. Llegué aquí con 4 hombres de la Gestapo. Quería que me pusieran enfrente de esta puerta. Era una trampa que más o menos había preparado antes, al entrar en la casa y escapar por el otro lado. ¿Ves? Vivíamos enfrente y siempre iba a la panadería por ahí, atravesando esa casa. Tiene un pasadizo y al otro lado está la panadería. Por eso conocía la casa que hizo que mi huida fuera posible. Sabía que corría para salvar la vida. Salí por esta puerta y bajé a la calle de la derecha. Así fue. Gingol consiguió volver a la resistencia y volvió a cambiar su aspecto, esta vez añadiendo un par de anteojos y un bigote. La Gestapo no le atrapó. Otros, como el agente doble suizo Jacob Leonhardt, no tuvieron tanta suerte. Me desperté sobresaltado por un dolor punzante. Cuando abrí los ojos e intenté sentarme, alguien me golpeó fuerte en la cara. Había un hombre corpulento de las SS al lado de la cama y otro detrás de él con una metralleta. «Levántate, cerdo», me gritó, y me golpeó otra vez en el pecho con la porra, dejándome sin aliento. Me sacaron a la fuerza de la cama y me ordenaron que me vistiera, golpeándome todo el rato. Se llevaron mi pasaporte y mis pertenencias y registraron todo en busca de armas. Por un instante, pareció que el hombre de las metralletas me iba a disparar allí mismo, pero el otro le detuvo. «No lo hagas. Tenemos que llevarle al cuartel». Me sangraban la boca y la nariz, tenía la cara llena de sangre y se estaba empezando a hinchar. Apenas podía moverme. Me arrastraron hasta el coche, me llevaron por la ciudad a toda velocidad y se detuvieron en un edificio que tenía una placa en la puerta. Policía secreta del Estado, la Gestapo. Pusieron a Leonhardt en custodia protegida, el eufemismo de la Gestapo para definir el arresto político. Se quejó al oficial interrogador de que era inocente. Herr Leonhardt dijo, «Sabe que tenemos métodos que le harán darnos una confesión». Pero yo insistí que no tenía nada que confesar. Me vendaron los ojos, me empujaron la cabeza para estamparme la cara contra la pared. Se me rompieron las gafas y sentí un dolor agudo en los ojos. Me tambaleé hacia atrás, pero no me dejaron hasta que me desmayé, incapaz de moverme, con las cejas rotas, los pómulos destrozados y la nariz rota. Helen Motkiewicz era una joven luchadora de la resistencia judía infiltrada en la Gestapo de Bruselas. La palabra sótano tenía connotaciones terribles en la Gestapo. Era una cámara de tortura digna de la Inquisición. Oí unos gritos tan estremecedores que perdí la cabeza e impulsivamente corrí hacia la fuente. La puerta de la habitación estaba abierta y dentro había 2 torturadores desnudos de cintura para arriba, azotando a un hombre encadenado a lo que parecía una mesa de carnicero. Le habían golpeado el cuerpo hasta dejarlo en carne viva, una masa de jirones de carne cortados y heridas abiertas. Cuando los hombres me vieron, se detuvieron sorprendidos. Uno de los hombres me preguntó qué demonios estaba haciendo allí. Le solté que los gritos del hombre se podían oír arriba y le pregunté tontamente qué sentido tenía pegarle hasta matarle si no hablaba. En París, Kurt Lischka había recibido un nuevo encargo. Debía comenzar las deportaciones de todos los judíos de Francia.
Y ahí es donde creyó que de verdad podría demostrar su valía. Cuando al final París fue liberada en 1944, la Gestapo no tuvo tiempo de destruir los informes. Las montañas de documentos que dejaron tras de sí son el testimonio de la diligencia de Liska. Voy a sacar su archivo, una carpeta muy pesada, y te voy a mostrar que fue jefe de la Gestapo en Francia desde el 41 hasta el 43. Es una prueba de que los judíos que estaban bajo la autoridad alemana eran enviados al exterminio sin demora. Que les juifs qui se trouvent dans le pouvoir allemand vont vers leur